Te cuento que la piedra preciosa Larimar, también llamada piedra de estefilia, tiene una gran variedad rara de color azul de la pectolita mineral del silicato que se encuentra solo en la República Dominicana. Hola a todos ustedes. Hoy Hora de Té se viste de gala de nuevo y vamos a recibir con sumo agrado a Sandino Grullón, quien es acupunturista, que tiene un máster en PNL. La verdad es que ha caminado mucho en el terreno holístico. eh, es un buen consultor, da unos masajes fabulosos, es muy admirable, está en la Casa Olos. Él nos va a decir muchas cosas, nos va a dar mucha información acerca de la acupuntura. Mi hija Joana es su presidente del fan club porque realmente ella ha estudiado con él y nos recomienda. Y yo sé que es una persona muy versada en su campo. Bienvenido, Sandino. Muchas gracias, para mí un placer estar con ustedes. Gracias, Víctor. De verdad para nosotros es un privilegio conocer un poquito más sobre esta medicina tradicional china, que también hay variantes que son japonesas, dice. Pero vamos a iniciar definiendo lo que es la acupuntura. Doctor, si realmente hay alguna diferencia entre aquellas acupunturas que dicen que son chinas, japonesas, coreanas, es lo mismo. Vamos a hablar un poco de esto. Bueno, primero que nada, la acupuntura es un sistema que busca regular el flujo vital del ser humano de manera de que pueda recuperar su armonía. Entendiendo la palabra armonía como un equilibrio dinámico, en donde los pensamientos, el cuerpo físico, las emociones hacen un juego, una danza, en donde todo funciona de acuerdo a las circunstancias. La acupuntura utiliza como medio básico las agujas. Las agujas, ¿por qué? Porque nos permiten llegar a una profundidad en donde podemos estimular puntos dolorosos específicos, donde podemos manipular ese flujo energético del que hablamos, donde podemos también regular la secreción de hormonas, el sistema nervioso. O sea, la aguja me permite llegar a la profundidad adecuada para buscar esas reacciones. Dentro de eso, ¿qué es la acupuntura? Tenemos entonces diversas modalidades. La acupuntura china clásica, que es la más conocida, porque se dice que el origen de la acupuntura parte de ahí, y de hecho se sabe que la acupuntura japonesa recibe los textos clásicos de la China y un inmigrante en particular fue quien llevó, un japonés llevó al Japón esos textos desde la China y en Japón toma un matiz particular. Lo mismo sucede en Corea, lo mismo sucede en Tibet, que tienen una acupuntura muy particular, y lo mismo sucede dentro de la misma China. Es decir, yo tengo maestros, por ejemplo, que están en Sichuan, en el centro de la China, que su acupuntura se parece a los de Wenzhou, que están al sur, pero no es exactamente igual. Los puntos son casi los mismos, los canales o meridianos son casi los mismos, pero el abordaje terapéutico es diferente. Entonces, la acupuntura como cosa global es la utilización de esas agujas para estimular el flujo vital, pero tiene muchísimas modalidades que va a depender del entorno en el que se desarrolla y de la cultura en la que se encuentra. Bien interesante, Sandino, el hecho de que hospitales de Estados Unidos y del mundo, me refiero, por ejemplo, el Mayo Clinic, utiliza la acupuntura como un método de ayudar al bienestar del paciente. Y veo que aquí realmente lo ven todavía con ciertos recelos. Yo creo que quiero que nos explique un poquito a qué se debe y qué son los meridianos.
Bien, mira, yo pienso que la principal resistencia que tenemos en el terreno de la acupuntura en República Dominicana es la ausencia de educación, ¿ok? En muchos lugares en donde hay suficiente aval clínico como para aceptar la acupuntura dentro del sistema estatal, ¿verdad? O sea, casi siempre hay escuelas sólidas de formación con unos estándares importantes. Eh, Nosotros aquí tenemos educación acupuntural, pero no del nivel como para que la asociación médica y el entorno lo acepte. Y eso es lo que nos sucede. Los estudios clínicos están ahí, el aval de la Organización Mundial de la Salud de los años 70 están ahí, tú sabes, o sea, los hospitales importantes en Estados Unidos que la utilizan para cosas muy puntuales, como los efectos nocivos de la quimioterapia, como para manejar niveles de ansiedad, como para cosas muy puntuales y muy reales, ¿verdad? Todo eso está ahí. El problema es que donde estamos nosotros no hay una educación respecto a, y entonces eso todavía se ve como si fuese un cuento chino. Yo tengo, este año cumplo 27 años ejerciendo, y yo he visto cambiar mucho la mentalidad en esos 27 años. De ser nosotros un grupo de locos en aquella época, y hasta medio brujo, ¿verdad? A ser individuos que ahora ya realmente estamos utilizando un sistema médico probado, ¿verdad? O sea, recomendado por la medicina contemporánea. En relación a eso, uno de los principales obstáculos que tenemos, ¿verdad? O sea, y pasa mucho con la mente occidental, es que nuestra vida no tiene un concepto definido como en las culturas tradicionales sobre lo que es energía y sobre lo que es un mundo de energía. ¿Eh? Y esa es una base sólida de la acupuntura. Esos meridianos que hablamos, esos canales, son los sitios por donde fluye esa energía de la que estamos hablando. Lo curioso es que en nuestros tiempos existen aparatos como el Riodoracu, como el Acugraf, ¿verdad? O sea, que son aparatos eléctricos capaces de medir los niveles de permeabilidad eléctrica en la piel y se demuestran la existencia real de puntos de acupuntura. Nosotros somos capaces de medir los niveles de electricidad en muchas cosas, como por ejemplo un electroencefalograma, un electrocardiograma, una electromiografía, y de esa misma manera la acupuntura tiene elementos contemporáneos que permiten medir voltaje y energía que se concatenan con patología y enfermedad. Véase, hemos ido avanzando en el terreno para ocupar el lenguaje de la ciencia moderna, pero en el fondo la misma terapéutica y la misma filosofía de hace 5.000 años es lo que sirve de base y de soporte. Qué bueno. Hay una preguntita que yo tengo, una inquietud. Usted ahorita habló de puntos y de agujas. O sea, hay ciertos puntos que ya son los que realmente, los que funciona la acupuntura. Como hay, me imagino yo, que dependiendo del lugar donde se coloque, deben ser del tamaño de las agujas, o sea que debe haber varios tipos de agujas, porque estamos hablando de que realmente son agujas que se van a poner en el sistema nervioso. ¿Cuáles son esos puntos que realmente se buscan en la acupuntura para trabajar cualquier mal que se tenga en el cuerpo, cualquier condición? Mira, hay una cosa interesante y es lo siguiente. Existe una nomenclatura estándar en relación a puntos de acupuntura. La nomenclatura estándar oficial utilizada para examinar y tomar licencia en Estados Unidos, en Europa y en Asia posee 400 puntos de acupuntura bien establecidos, con coordenadas, ¿verdad? O sea, con aplicaciones, con funciones, con mediciones eléctricas. Es decir, tú puedes medir ese punto y saber que tiene que tener un determinado número de hertz para estar funcionando de manera adecuada. Es decir, no son puntos al azar, son puntos cartesianos, definidos, medibles, comprobados, con aplicaciones, con nombre, con dirección. ¿Ok? Esa es la nomenclatura estándar. Luego de ahí, tú te encuentras sistemas como el del maestro Tung en Taiwán, que tiene 700 puntos, que por encima de los 400 estándares hay 300 que por su experiencia y por la experiencia de su familia de cientos de años funcionan y tienen aplicaciones definidas y concretas. Tú tienes razón a la hora de hablar de seleccionar puntos para cosas concretas. La acupuntura puede ser un proceso que armonice al individuo en su totalidad,
pero también tiene la capacidad de ser extremadamente específico. Es decir, yo puedo recibir un paciente y bajar los niveles de ansiedad general que él tiene, pero también puedo estimular a que el esfínter de la vesícula biliar se mueva. Y eso es muy específico, tú sabes. O sea, eso no es una respuesta genérica. Es decir, hay puntos que sirven para cosas determinadas y hay una cosa que se llaman puntos asociados, que es que cuando combinas esos puntos dan una reacción diferente. Wow, qué interesante. Sandino, tú te fuiste a la China a estudiar todo eso. Yo he escuchado que tú tienes tu maestro por allá. Cuéntanos un poco de tu experiencia y de pacientes y de tu experiencia con tu maestro. ¿Qué pudieras decir? Claro, la China es un lugar fascinante y todo lo que nosotros nos hemos imaginado de este lado no se parece ni de cerca. Y la experiencia es fantástica. Ellos tienen una diferencia muy grande con nosotros frente al abordaje terapéutico, muy grande, en el sentido de que el paciente chino es súper abierto y complaciente, ¿verdad? O sea, ellos confían en el proceso, ¿verdad? Se dejan llevar. Es un ambiente mucho menos formal al nuestro, lo cual para mí fue muy chocante, ¿verdad? Uno va aquí, por ejemplo, yo mismo manejo mi espacio en donde tengo cubículos separados y el paciente tiene su intimidad, tú sabes. Allá no, allá puede ser un galpón abierto y hay 50 personas, uno al lado de otro, y se ponen las agujas y todo el mundo está hablando, ¿verdad? O sea, es algo bastante natural y coloquial. Y se tiene claro que el efecto de la estimulación acupuntural es lo que importa, ¿verdad? O sea, y no todo el mundo está acostado en un ambiente relajado con musiquita, al contrario, es tan normal que parecería como si tuviéramos un restaurante o una cafetería, ¿verdad? Pero para ellos esa es su forma, ¿verdad? O sea, uno de mis maestros, que es un acupunturista fantástico, ¿verdad? O sea, tiene un consultorio en un pequeño monasterio en la provincia de Wuhan, por cierto, que ha saltado a la fama por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y es sorprendente el nivel de humildad, tú sabes, o sea, con el que se manejan las cosas. Los pacientes pagan una cuota, pero también todavía allá se paga con gallina y con pollo y con fruta, ¿verdad? O sea, y es esa vivencia del médico rural, ¿verdad? O sea, que se conserva mucho allá. La acupuntura se ha convertido allá en una primera línea de manejar la enfermedad. Es muy probable que si alguien en la comunidad se enferma, vaya al acupunturista de la zona. Y si las cosas escalan un poco más, entonces vaya a un hospital. Pero la idea es que el profesional está listo para manejar las situaciones comunitarias, ¿verdad? O sea, y les permite a ellos entonces tomar las decisiones de qué requiere realmente un procedimiento más profundo o qué no lo requiere. Y es un personaje normal el acupunturista en el entorno, ¿verdad? O sea, no es un personaje tan raro como en nuestra cultura, ¿verdad? O sea, y no sé, tiene su mística, esa forma, ¿verdad? O sea, como tan aterrizada, ¿verdad? O sea, con humildad, con menos opulencia, ¿verdad? O sea, y con más apertura, ¿no? La gente, discúlpame que te interrumpa, pero el tema de las agujas, hay gente que le tiene miedo. Claro. Y entiende que lo van a perforar o algo así con las agujas y realmente no es así. Yo quiero que tú aclares que yo me he puesto mis agujas y eso es como menos que una picada de mosquito, en mi opinión. Claro, hay una cosa que yo siempre digo a los pacientes cuando me vienen de primera vez y me dicen que tienen miedo con las agujas. Y yo lo primero que les digo es que los entiendo. Nosotros, la referencia de agujas que tenemos son con vacunas, con inyecciones y con canalizaciones con suero. Es decir, las referencias sociales de agujas que tenemos nosotros son de dolor. Entonces, muy a menudo lo que yo les digo a ellos, miren, denme la oportunidad y yo les voy a cambiar esa experiencia. La inserción de la acupuntura es prácticamente indolora, ¿no? Las agujas son súper finas,
no tienen riesgo de contagio. El contagio de alguna enfermedad por utilización de agujas viene en la hipodérmica, ¿verdad? En la de una jeringuilla, porque tienen agujeros del interior y adentro portan virus. Pero las agujas de acupuntura son macizas, no tienen agujeros, no hay manera. Y todas las barreras que atraviesan la aguja, la epidermis, la dermis, los músculos, la capa grasa, o sea, van protegiéndonos completamente y no hay ningún riesgo de contagio. Las agujas son tan finas y además los puntos, como les decía ahorita, son tan bien localizados que evitan estructuras que puedan causar daño, ¿no? Entonces no hay ningún riesgo, ¿no? Es una cuestión cultural, yo lo entiendo, siempre se los digo, ¿verdad? O sea, pero siempre con mostrándoles que hay una posibilidad diferente, y una vez que lo prueban se dan cuenta que es nada, que es más el miedo cultural que realmente el de la experiencia. O sea que no hay problema de que se pueda aplicar en niños, ¿verdad? La acupuntura. Oh, yo tengo pacientes niños, sí, claro. Ok. Claro, ¿Y qué tiempo más o menos se puede notar el resultado, la mejoría? ¿Y cada qué tiempo hay que cambiarse o se eliminan solas las agujas? ¿Cómo es esto? Hay varias modalidades de acupuntura, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, las agujas que se dejan permanentes, que duran un tiempo como de una semana contigo, etcétera, son las que se ponen en el pabellón de la oreja, que es auriculoterapia, que es una modalidad de la acupuntura, ¿ok? Entonces, la acupuntura corporal, que es la que se utiliza las agujas en el cuerpo, completo, ¿verdad? En el cuerpo completo, se utiliza por un periodo de 15 a 20 minutos y se retiran las agujas, porque la estimulación en ese tiempo es más que suficiente. Entonces, los resultados de la acupuntura van a depender de varios factores. Uno de ellos es la severidad de la enfermedad. Si la enfermedad es aguda, el resultado es muy rápido. Si la enfermedad es crónica, tiene mucho tiempo de evolución y ha pasado ya por muchos medicamentos y se ha deteriorado mucho, pues va a tardar un poco más. Pero esa respuesta es igual con todo, yo pienso, tú sabes, o sea, igual si uso plantas, igual si uso medicamentos, ¿verdad? O sea, a mayor cronicidad requiere más tiempo de estimulación y más sesiones, y mientras más agudo, más rápido. Yo pienso que también la constitución del individuo ayuda mucho. Individuos de constituciones fuertes reaccionan más rápido. Hay individuos con constituciones más débiles. Porque frente a un individuo de constitución débil, lo primero que yo tengo que hacer es tratar de hacerlo fuerte, para entonces poder estimular su... Continúe, concluya. Entonces, concluya, en ese sentido, doctor. pues la acupuntura tiene una respuesta que va a depender mucho del organismo del individuo y de las condiciones en las que él se encuentra. Pero todos definitivamente respondemos de manera eficiente y de manera satisfactoria. Bueno, la verdad es que el tiempo nos traiciona, pero quisiéramos ya cerrar con una conclusión, con unas recomendaciones para esas personas que son muy temerosas. Ya usted dijo que los niños podían someterse a lo que es la acupuntura. Me imagino que las embarazadas y los envejecientes también, porque es algo que no conlleva un efecto secundario, como que produzca efectos secundarios. ¿Qué recomendaciones y cómo podemos nosotros, para darle la conclusión de este tema de lo que es, invitarle también dónde podemos localizarlo para pasar por allá y hacer nuestras citas? Claro, yo pienso que la acupuntura es una herramienta fantástica, sin efectos secundarios, que va a hacer que el individuo recobre la armonía en su proceso de vida, su armonía física, su armonía mental, su armonía psicoemocional. Acuérdense que la salud no es solamente cuerpo físico, no es solamente mente, es la totalidad. Y la acupuntura es una medicina totalizadora y es una medicina que busca trabajar al individuo en sus condiciones, no de manera estándar, sino de manera particular. Creo que en estos tiempos es una herramienta fantástica para que recuperemos el balance y la armonía que hemos perdido por todas las situaciones vividas. Sí. ¿Y dónde podemos localizarlo, doctor? Bueno, yo estoy impartiendo consulta martes, jueves y sábados en Casa Oros. Eso está en la urbanización El Renacimiento. El número telefónico es
809-482-8011. 809-482-8011 en Casa Ores. Y las redes sociales, si lo pueden seguir Aquí, también. en las redes sociales estoy con mi nombre, Sandino Grullón, y ahí están las redes sociales también de Casa Ores. Pueden agregarme a todas sin ningún problema. Muy bien, De gracias. verdad, doctor. agradecidas estamos. Tiene que volver, Ana Mirta, doctor, usted tiene que volver porque es bueno que se tenga presente, como ya habló Ana Mirta, de lo que puede ser junto a un tratamiento que ya uno tenga. Sería excelente incluir lo que es la acupuntura, porque puede aportar bastante, sobre todo en esos pacientes ansiosos, nerviosos y todo esto, que puede por lo menos contribuir a que su malestar pues se alivie pronto. De verdad que agradecemos mucho su tiempo, ya le invitaremos de nuevo y por favor ya, señor director, se nos haga todo el tiempo, vamos a la pausa. Muchas gracias. A usted. Bendiciones y buena salud.